Es la hora, vamos a comenzar nuestro discipulado. Les pido que nos pongamos en actitud de oración para dar comienzo con este estudio. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos una vez más, Señor, porque has manifestado tu misericordia, tu gracia, y en este momento clamamos a ti para que inclines tu oído, tu rostro a recibir esta adoración, esta alabanza, pero también a hablarnos, a manifestar tu voluntad y tu voz a este grupo de hijos tuyos que de manera imperfecta pero dispuesta venimos ante ti, a tus pies, buscando tu sabiduría, tu instrucción, pero sobre todo tu misericordia. Manifiéstate, Padre, en esta hora a través de tu palabra, que es viva y eficaz, y solamente te pedimos que haya disposición en nuestros corazones de ser receptivos, de ser abiertos, de estar dispuestos a obedecerte en todo lo que hagamos. Para ti la honra, el honor y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Serie Las 5 solas. Por la gracia del Señor, gracias a Él, hemos llegado ya al final de esta serie de 5 estudios, aunque no fueron 5 sesiones, pero sí hemos visto de manera, como les he dicho, muy general, los fundamentos, lo básico de cada uno de estos principios doctrinales. Hoy llegamos a la última de ellas. 5, la quinta sola, solo a Dios sea la gloria. Vamos a basarnos en algunas citas. Hay muchos pasajes que les invito a tengan su Biblia lista. No todos, ya saben que de repente se me olvida y no todos aparecen en la pantalla, así que tengan sus Biblias dispuestas. Seguramente todos ustedes han oído hablar de Johann Sebastian Bach, ¿sí? Uno de los autores de la música culta más prominentes, más importantes. De hecho, para muchos le consideran el padre de la música. ¿Por qué? Bueno, pues no solamente porque fue el de los más prolíficos, de los que más escribió, sino también porque su técnica y su pulcritud al componer eran de un prodigio asombroso. De él son muchos de las piezas más conocidas de la música clásica, entre ellas pues Jesús Alegría de los Hombres, que ahorita no se las toco para no mover el micrófono, pero ya saben cuál es, ¿verdad? Bueno, Johann Sebastian Bach solía afirmar en sus partituras, aparte de su nombre, no sé qué tan claro se vea la imagen, no puedo estar volteando, ustedes fíjense bien ahí, abajo está su nombre, Johann Sebastian Bach, pero en 2 de esos ejemplos, que hay muchas más lo hizo, les hice notar ahí que puse unas iniciales, SDG, ¿sí lo ven? Eso quiere decir Soli Deo Gloria. En muchas de sus obras, sobre todo porque él, la mayoría de sus obras las hizo en una etapa de su vida donde trabajó como músico de una catedral. Entonces él componía, cada semana preparaba una misa o una partitura, una música para el siguiente domingo, hermosa, porque pues Bach, imagínense, para Dios, él la dedicaba para Dios, la tocaba el domingo y se archivaba, no la volvía a sacar, de hecho ya no la volvió a usar, se sacaron hasta que él murió y fue famoso, es que salieron a la luz todas sus obras, pero para un solo domingo componía una obra maravillosa, una obra prodigio, y la guardaba. Sin embargo, él, sabedor y conocedor de que ese talento y ese don no eran obra de la casualidad, él le daba a Dios la gloria por su talento y por eso firmaba de esa manera, siempre, así incluido la firma, así como nosotros le ponemos una estrellita, un puntito, un remate, él ponía SDG, solo a Dios la gloria. Aparentemente, eso que hacía Bach lo hace todo el mundo, bueno, salvo los que se proclaman ateos, ¿verdad? Pero todos los que reconocen que existe un Dios creen hacer todo para Dios. Y así como creen que siempre Dios nos está bendiciendo y Dios nos está cuidando y guiando, ellos también dicen, pues yo correspondo y todo lo que hago lo doy para la gloria de Dios. Y en apariencia, así es, hermanos. Casi todo ser humano, sin importar su religión o su culturalidad, busca agradar a Dios a su manera. Ese es el problema. ¿Por qué? Pues porque casi todos carecen de la motivación correcta y sobre todo del medio que Dios establece para hacerlo.
que como hemos visto, es vivir conforme a su voluntad y su propósito. Por eso la pertinencia de que este estudio lo dejemos bien fundamentado. ¿De qué se trata esta quinta sola? Solo a Dios la gloria. Verdaderamente, como iglesia y en lo personal, hemos buscado que a Dios sea dada toda la gloria. No solamente en los aspectos, como lo vamos a ver en la clase, en la sesión de hoy, de lo que tiene que ver con nuestra salvación, sino en todo lo demás. Verdaderamente vivimos para que Dios sea glorificado. En eso vamos a concentrar la enseñanza de esta sesión. Primeramente, para ubicar lo que representa las implicaciones de afirmar eso. Solo a Dios sea la gloria. Porque lo cantamos, lo decimos, lo proclamamos, lo predicamos. Pero ¿qué tanto lo vivimos? Eso como primer punto, que me gustaría que fuera el más importante, el de más sustancia y el de más sustento para todos. Lamentablemente no va a ser el más extenso, porque vamos a dedicar también la segunda parte de la sesión a ese detallote, tan detallote que lleva más de un milenio en discusión, que es la diferencia de posturas en cuanto a la doctrina de la salvación por gracia, ya que hay un punto de vista diferente dentro del pueblo cristiano. Para muchos va a ser algo nuevo, pero no queremos que para nada represente un conflicto ni un problema. Sin embargo, bueno, pues lo vamos a dedicar también para abordarlo. Y hermanos, lo vamos a hacer como debe de hacerse. ¿Cuál fue nuestra primera sola? Sola Escritura. Que sea la Escritura la que hable. Ustedes no saben, no se imaginan la cantidad de información, de recursos que en estas últimas semanas han llegado a mis ojos, a mi mente, a mi corazón, y de qué manera he buscado que el Señor me ilumine y me ayude para discernir claramente lo que Dios quiere que se enseñe. Es un compromiso tremendo desde la semana pasada. Aquí hay testigos de lo que hace una semana les decía. Ya desde ahorita siento el peso y la carga de que dentro de 8 días yo me tengo que ir de aquí con la cara, con la satisfacción de decirle al Señor: se enseñó lo que tú mandas, no lo que yo opino, no lo que otros piensan, no lo que mi pastor o mi predicador favorito dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ha sido una semana tan extensa, no les miento, no mido los tiempos, pero no les miento, aprovechando que también estuve de vacaciones ya de la escuela, más del doble del tiempo que normalmente me toma preparar la clase, me tomó esta semana. Fácil. Entonces, pues yo quisiera que lo recibiéramos con esa misma actitud, reconociendo que no sabemos nada, que por algo el Señor parte de ese principio con su iglesia y con cada uno de sus hijos. Pégate a la palabra de Dios. No te descuides, no te vayas en pos de enseñanzas que pueden sonar muy bonitas y muy contundentes, frases muy motivadoras, pero que no son bíblicas. Tengamos pues mucho cuidado y, como dice 1 de Pedro 3:15, abordemos este tipo de asuntos con toda mansedumbre, reverencia y en buena conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues con gentileza, con amabilidad, con amor, con respeto por la opinión del hermano que no piensa igual que yo, y con una limpia conciencia, que es lo que más me preocupaba a mí. No imponer ideologías, sino simplemente lo que la palabra de Dios dice. Que de aquí vamos a salir, a lo mejor, no vamos a salir definidos en una postura, no se ha definido en 1500 años. ¿Qué me hacía pensar que en 7 días yo lo iba a resolver? El Señor me dijo: ni lo pienses, sométete, humíllate, lo que la palabra de Dios dice, y aún así la puerta quedará todavía abierta. Con esa intención y con esa actitud yo les invito a que abordemos este asunto y que lo veamos con esa disposición. Antecedentes, antes de entrar al primer punto, recuerden ustedes que estamos hablando de esos principios doctrinales que estaban en la Biblia desde un principio. Claro que en la Biblia no vienen primer sola, segunda sola, no, eso no vienen así. Por eso muchos son hasta enemigos o no son partidarios de que se enseñe de esta manera.
Es una manera de estructurarlo luego de que por muchos siglos se ha luchado porque se vuelva a los fundamentos de la fe tal como Cristo los estableció, y es una manera de dosificarlos. Solamente es un modelo de enseñarlo. Otros le dicen las doctrinas de la gracia, otros le dicen, como vamos a ver más adelante, los principios del calvinismo, que bueno, eso ya es desviarse. Lo más apegado, las doctrinas de la gracia, las doctrinas cristianas, las enseñanzas que tienen que ver con lo que la Biblia enseña respecto a la fe del cristiano. Entonces, aunque las 5 solas como tal, ya como las conocemos ahorita, ¿saben hasta cuándo las podemos ya identificar en escritos y en tratados? Hasta el siglo XX. Antes, usted encontrará las enseñanzas pero aisladas. Hubo quien por ahí en el siglo XVII y XVIII eran 3 solas, las 3 enseñanzas fundamentales. Los luteranos, todavía hasta ahorita la fecha, hay iglesias luteranas. Ya ahorita algunas ya se están abriendo a aceptarlas como las 5 solas, aunque muchos opinan que una de esas 5 solas no es de Lutero. Entonces, como les digo, son discusiones de más. No diría que estériles, porque sí tienen fruto, sí tienen algún provecho, pero sí son innecesarias. Cuando en la Biblia está perfectamente establecido el plan de salvación y el plan de redención y el plan de santificación para el que ya es creyente, con eso nos podríamos quedar. Pero por supuesto que si Dios nos da el entendimiento y hay personas que profundizando nos aportan elementos para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, bienvenidos, pero sin que eso sustituya a los fundamentos y a lo básico que es la enseñanza de la Biblia. Entonces, estas olas no existieron hasta antes del siglo XX, pero sí, hermanos, están presentes desde ese movimiento, y por eso es que nos estacionamos en este tema de las 5 solas de la Reforma. Por eso hemos hecho este alto y hemos visto, no sé si compartan mi punto de vista, que ha sido de bendición. Por algo el Señor nos estacionó aquí, nos dijo, bueno, Iglesia Cristiana Sublime Gracia, ¿quieren aprender? ¿De veras quieren venir a los orígenes? ¿De veras quieren volver hacia atrás? Vénganse, siéntense aquí alrededor. Vamos a tratar asuntos que antes no habían tratado. Y eso es lo que estamos estudiando. Por algo, hermanos, el Señor nos permitió profundizar en esto, que para muchos es nuevo, para muchos que conozco, incluso de ustedes que tienen 10 o más o 15 años en el Evangelio y nunca habían oído hablar de las olas de la fe. Para muchos ya las habían oído hablar, pero siempre es bueno volverlas a retomar. Entonces, están presentes estos postulados. Y fíjense qué bonito, porque a pesar de que sí hubo discusión, hubo bonita polémica al hablar de sola escritura, al hablar de sola fe, al hablar de sola gracia, sobre todo la semana pasada al hablar de solo Cristo, de la obra de Cristo, hasta cierto punto no había habido diferencia. Llegábamos a una conclusión. ¿Por qué? Y eso es lo que más hasta cierto punto me llama la atención y hasta cierto punto me lastima. ¿Por qué hasta que tenemos que darle la honra y la gloria a Dios por todo lo que hizo, surgió este conflicto? Qué egoísta es el hombre y qué necedad hay en el corazón de las personas, que en lo más elemental y en lo más básico, diría yo en lo fundamental, que es que Dios sea glorificado, surgió una polémica. Pero bueno, esa la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, no es más que producto de la cerrazón, de la ceguera espiritual, bueno, no espiritual, de la ceguera del hombre, que cuando viene a Cristo, su visión se abre. Ahora sí, desde el punto de vista espiritual, de la obra del Espíritu Santo, es que empieza a entender y a aplicar lo que la Biblia dice. Como dice Romanos 1, todo lo que conocemos de Dios es porque Él se ha revelado, Él se hace evidente, pues Dios se los hizo evidentes. Sin embargo, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es el problema. Bach decía, pues a Dios sea la gloria. Nosotros no sabemos si Bach murió salvo, porque él hacía misas, y seguramente en las misas en donde se tocaba su música, hacían transubstanciación, hacían sacramentos. Entonces no sabemos, por muy bonito que haya compuesto,
por muchos de sus músicas que usemos como himnos, eso no le garantizó que Bach era salvo. No lo sabemos, por muy buen músico que haya sido. Entonces, así muchos creen estar dando gloria a Dios, dice Romanos. Sin embargo, no le reconocen como a Dios. ¿Por qué? Porque no lo hacen de la manera ni con la motivación correcta. ¿Ven el conflicto? ¿Ven por qué surgió esto? Y vamos a comenzar con lo que más quisiera que guardaran en su corazón y se llevaran. Esto es lo principal. Solo a Dios sea la gloria, implicaciones doctrinales o por supuesto, su aplicación práctica. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos como cristianos? Verdaderamente quiero que Dios sea glorificado, hay que hacer eso. El lugar de pináculo, de techo, de cumbre que le pone el edificio doctrinal al principio de solo a Dios la gloria, hermanos, lo coloca como un amén, como una manera de cerrar un colofón maravilloso, ¿sí? Cuando usted va al teatro o a un concierto, generalmente la última pieza es algo sublime, es apoteósico, ¿sí? Tanto los actores como los músicos, como los bailarines, echan todo lo que les queda en el último acto. Y eso provoca una ovación de pie, una aclamación generalizada por su trabajo. Bueno, en esta serie, ¿por qué está solo a Dios la gloria al último? No porque sea el menos importante, sino porque es el clímax. Representa una doxología, una broche de oro, ahora sí que literalmente de oro, para todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido, la fe, la gracia, la obra de Jesucristo, la importancia de la Escritura. Y cuando descubrimos, cuando logramos entender, aunque sea parcialmente, porque nunca lo entenderemos cabalmente, parcialmente toda la obra maravillosa de Dios, como la salvación es un regalo que Dios nos concede de pura gracia, cuando no había ningún merecimiento en nosotros, cuando la obra de Jesucristo fue perfecta de principio a fin, en su vida, en su muerte, en su resurrección, no podemos más que expresar eso. Y nosotros nos quedamos cortos. Por eso tomamos esas frases. A Dios sea la gloria, para ti la honra y la gloria. Por eso cantamos lo que vamos a cantar en los periodos de alabanza de hoy. Pero Pablo, que tenía más recursos que nosotros, que fue subido al tercer cielo, que fue instruido con palabras no descriptibles para el hombre, él lo pudo decir de mejor manera. Él escribió esta hermosa doxología al final de su carta a los romanos, Romanos 11, 33 al 36. Lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y ese amén debería resonar en todo el mundo. Todo el que proclama que Cristo es su Señor debería reconocer estas palabras. No las entendemos muy bien porque, como luego dicen a la Reina Valera, no todos lo entienden. Pónmelo en Nueva Traducción Viviente a ver si lo entendemos un poquito mejor. Léanlo ustedes porque yo no lo tengo. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Coincide con eso, hermano? ¿Sí? Cuando lo cante, a Dios sea la gloria, piensa en eso. ¿Quién le pudo haber enseñado eso? ¿Quién era yo para que él me hiciera parte de ese plan? Es más que el motivo suficiente, no solamente para darle a él toda la honra y toda la gloria, sino para tomar la determinación de vivir para que eso sea una realidad, para que otros lo conozcan. No sea tan egoísta, no se quede con eso, compártalo. Es algo indescriptible con palabras humanas. Todo procede de él, todo fue hecho por él, todo fue hecho para él
Y la única conclusión que queda de esto es que nuestro Dios merece la gloria en todo. Así lo concluye Pablo, así lo debemos concluir nosotros. ¿Esto qué significa en la práctica? Porque acuérdense que estamos en el punto de la aplicación práctica. Pues que todo debe ser para Él, en todo Él debe ser exaltado, adorado, no solo por lo que Él hizo, que es más que suficiente razón, que es maravilloso, sino también en todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Nuestro Dios debe recibir la gloria por lo que hizo y nosotros debemos darle la gloria a Él en todo lo que hacemos. Si algo aprendimos al estudiar estos principios de las 5 solas, hermanos, es que no tenemos mérito alguno en nuestra salvación. Porque no solo, acuérdense como dice Efesios 1, estábamos muertos, no podíamos hacer nada. No solo estábamos muertos, sino que después de darnos vida, nos ha dado infinidad de bendiciones que vamos a ver en el estudio de hoy. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él quiso. La única razón por la que Él decidió salvarte es porque Él decidió salvarte. No hay otra explicación. Por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios 3, 5. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que fuimos creados, redimidos, resucitados y transformados con un propósito. Que todos vean esa inmensa gracia y esa inmensa gloria de Dios. No la van a ver completa. Si Moisés, que medio se acercaba, se tuvo que poner un pañuelo en su rostro para que el pueblo no temiera. Imagínense el momento en que nosotros nos empiece así, una chispita, un destello de la gloria de Dios. Como cuánto nos faltará, unos 100 años, ¿no? Y no pudo el pueblo verlo. No lo vamos a lograr, pero esa debe ser la intención. Cada mañana que me levanto, no solamente cuando estoy haciendo mi devocional, ahí sí hasta me brilla el pelo. No, cuando salgo, que se me atraviesa un loco en el carro, que mi jefe me empieza a increpar, que mis hijos me hacen renegar, ahí, en mi trato, en mis respuestas, en mi manera de ser. ¿Sabes qué? En tu entretenimiento. ¿Cómo te entretienes? ¿Está siendo Dios glorificado cuando estás escuchando eso? ¿Cuando estás viendo eso? ¿Cuando estás contando esos chistes? ¿O los estás escuchando? ¿Cuando estás cantando esas canciones? ¿Qué tal? ¿Cómo nos va con eso? 1 Corintios 6:20. Porque han sido comprados por un precio muy alto. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. No nada más en el espíritu, no nomás los domingos, no nomás cuando leo la Biblia o cuando me ponen a orar o cuando canto, no, con tu cuerpo también. Todo lo que tu cuerpo, todo lo que tu intencionalidad te mueva a hacer durante la semana, glorifica a Dios. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban, y por si algo se me pasara, ¿qué dicen? O que hagan cualquier otra cosa. Al comer, hermanos, al beber, ¿cómo le hago, Pablo? Pues, ¿cómo? Tomar agua para la gloria de Dios. Hasta en eso. ¿Difícil de entender? Hasta eso. Háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Con esto cierro, que debería ser mucho más abundante este estudio, debería ser un sermón completo. Nuestra vida debe ser el escenario. ¿Sí han ido al teatro? Todo el escenario, cuando se abre el telón, mi vida debe ser ese escenario donde se manifieste el actor principal, Cristo Jesús viviendo su vida en mí. Y que por medio de ese testimonio, Dios sea glorificado. Esto no se puede resumir en un solo estudio, ni en una sola clase, ni en un solo sermón, pero se puede resumir con esas últimas palabras de 1 Corintios 10:31. Hágalo todo. ¿Y qué quiere decir todo? Todo para la gloria de Dios. Y ese todo implica todo. Tu vida práctica, tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida social, pero también el aspecto que vamos a tratar a continuación. El aspecto de la salvación. Todo era miel sobre hojuelas. Bueno, no era, pregúntenle a Lutero si era miel sobre hojuelas. No, por supuesto que era difícil. Pero todo estaba planchadito cuando resurgieron las doctrinas originales de la palabra de Dios. Dios tiene que ser glorificado en todo y no es la gracia más las obras de la fe, no es la gracia más las obras de la iglesia, no es la gracia, no, es la gracia sola de Cristo, ¿verdad? En eso quedamos. Ahí habíamos dejado a Lutero, que pobrecito lo tenemos hace 3 semanas ahí encerrado en la torre, ya no lo hemos sacado. Pero bueno,
Lutero muere en 1546, tenía 63 años de edad. Dicen que una noche llegó de un viaje, le dolía el pecho y le dijo, me voy a acostar temprano, le dijo a su familia, a sus hijos. Se fue a acostar con un fuerte dolor en el pecho que lo despertó de madrugada a la 1 o 2 de la mañana, no aguantaba más el dolor, gritó y clamó, y alguien, no sé quién estaba ahí con él, no me quedó grabado quién, le preguntó, ¿estás listo para irte con tu Señor? Dijo, sí, gracias a la obra del Señor Jesucristo, estoy listo para irme con Él, y en ese momento se murió. Dejó, por supuesto, muchos legados, muchas aportaciones que nos hemos visto, no estamos enalteciendo para nada en sobremanera su labor, pero tampoco la estamos minimizando. Dios lo usó para levantar la voz y para desafiar al sistema católico, pero también dejó muchas puertas abiertas. Por eso les digo, no es bueno enaltecer a las personas. El mismo, todos los reyes, vean ustedes los que están haciendo el tiempo con Dios en Reyes, hacían lo bueno, pero al final de su vida volvían a lo malo. Salomón, con toda su grandeza y su sabiduría, al último acabó yéndose en pos de los dioses de sus esposas. Es decir, el hombre por sí solo nunca va a poder terminar una carrera como la terminó Jesús. Pero aún así, Lutero tuvo sus cosas buenas, pero dejó todo un panorama abierto de controversia, de lucha. Años después de que él muriera, muchos teólogos, escritores y estudiosos tomaron como base sus escritos y le siguieron. Dijeron, no, esto no se acaba hasta que se acaba. Les gustaba la polémica. Le siguieron, pero hicieron sus adecuaciones. Empezaron a abrir sus propias escuelas de pensamiento, tenían sus propios seguidores y tomaron muy en cuenta este principio, de solo a Dios la gloria. En todos los demás hubo discusión también, hemos visto, la gracia, la fe, Cristo, etc. Pero en específico esto, hermanos, abrió una puerta, abrió un debate que desde un principio estaba establecido, pero al hombre le encanta buscarle 3 pies al gato. Todos nacemos al Evangelio sabiendo, al menos los que estamos aquí, que hubo una decisión de nuestra parte de decirle sí al Señor, de abrir nuestro corazón, de arrepentirnos, de venir, como luego lo promulgamos, hasta así se llaman las campañas, ven a Cristo, ven a Jesús, hay himnos que dicen así. La bondadosa invitación, cantamos, ¿verdad? Ven al Señor Jesús. ¿Qué implica eso? Todos, o díganme quién no, fuimos evangelizados y vinimos a Cristo por esa vía. ¿Verdad que sí? Yo tuve que hacer algo, tuve que decir sí a Cristo. Bueno, los radicalistas del pensamiento de Lutero decían, no, es que tú no hiciste nada. Dios es quien obra, el hombre está caído, el hombre tiene una naturaleza que también es cierto, tiene una naturaleza pecaminosa. Desde la caída de Adán, el hombre no puede por sí solo venir a Dios. Entonces, es una blasfemia decir que el hombre tiene libre albedrío y tiene libre voluntad de venir a Cristo. Eso, hermanos, generó un conflicto. Algunos decían que sí, otros decían que no. Se fueron haciendo grandes las polémicas al grado tal, ¿saben qué hubo? Así como los que hay ahora, los concilios, ¿cómo le llaman los católicos? Los sínodos, ¿sí, verdad? Los cónclaves, ya me acordé, los cónclaves. Este se llamó el sínodo de Dort. ¿Por qué? Porque se realizó en una ciudad que se llamaba Deutschland. Entonces, para hacerlo más corto, de hecho así se le conocía a la ciudad, Dort. En el sínodo de Dort, que duró 2 años, del 1616 y hasta 1617 se resolvió, se tuvieron que poner de acuerdo y se sentaron infinidad de teólogos y infinidad de estudiosos. Ya después, fíjense, 1617, ya Lutero ya no quedaban ni cenizas, yo creo. Esto ya había pasado, pero las ideas quedaron. Y si les cuento toda la historia, no acabo hoy. Pero el chiste, para no hacérselas tan larga, tan difícil, es que básicamente quedaron establecidas 2 corrientes de pensamiento, 2 escuelas. Una, la posición arminiana. No sé si ya está la imagen en pantalla. Muy bien. La posición arminiana, ¿por qué se llama así? Porque su principal promotor y su principal representante fue un holandés, un teólogo holandés que se llamaba Jacobo Arminio. Él nació en 1560
Fíjense, 14 años después de que murió Lutero, ni siquiera obviamente ni se conocieron, y ya cuando él empezó a enseñar, a comienzos del siglo XVII, ya había pasado casi medio siglo después de que Lutero murió. Entonces no era que entre ellos se ponían de acuerdo y discutían, no, ya es tradicional del hombre hacer las discusiones largas, ¿sí? Y Jacobo Arminio, que vamos a omitir toda su biografía por cuestiones de tiempo y para concentrarnos en lo principal, resumiremos que la posición de los arminianos, por eso se llama así, sostiene que la forma más natural de pensar respecto a la salvación es que el hombre escoge creer. Como les digo, como todos nosotros vinimos al Evangelio. Entonces, no podemos tampoco fustigarla y decir, está mal. ¿Por qué? Pues porque así fuimos salvos. Por la gracia de Dios, claro, pero pues es el camino que nos enseñaron y que seguimos enseñando, que seguimos evangelizando así. En esta escuela doctrinal se enseña que el hombre tiene no solo la capacidad, sino también la responsabilidad de buscar a Dios. Y que por medio de la gracia, sí, le concede la importancia de la gracia, más, ese es el detalle, más la decisión propia, es que se puede alcanzar la salvación. Sí, la gracia de Dios es dada a todas las personas a fin de que puedan responder con fe al llamado de la salvación. Es una enseñanza que actualmente abrazan las asambleas de Dios y la iglesia metodista, entre otras. ¿Sí? En este sentido, Dios comparte la gloria, esa es la crítica. Quiero que quede muy claro, hermanos. Lo que yo les diga como referentes y como hasta cierto punto juicios valorativos no son precisamente que yo los considere así. Son los argumentos que se dan entre ellos, ¿sí? A favor y en contra. Entonces, para ser lo más imparcial posible, les comento de los dos lados. Tengo elementos de los dos criterios, así que algunas cosas les van a sonar como crítica y otras cosas les van a sonar como sustento. Al final, damos la conclusión, ¿sí? Espero que no nos alcance el tiempo. En ese sentido, dicen que el hombre tiene que tener también parte de la responsabilidad en su salvación. Entonces, sí, Dios es quien me la da, pero yo también tengo que hacer algo. Tengo la opción de decidir si sí o si no, si abro mi corazón o se lo cierro. Sí, yo me acuerdo bien que los mensajes evangelísticos que oía cuando era niño decían, el hombre tiene la llave de su corazón y solamente se abre por dentro. Si tú se la abres, Cristo entra, si tú se la cierras, Cristo no entra. Y eso se le llamó libre albedrío. No sé si han escuchado la frase, el término. Hermanos, lo buscamos en la Biblia y no encontramos esa frase. No existe la palabra libre albedrío. Lo busqué en el diccionario y ahí sí viene, porque ya saben que trabajo en una biblioteca y ahí tengo el diccionario de la Real Academia. Libre albedrío significa voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, el antojo o el capricho. Como que no me suena muy correcto. Es decir, yo estoy a dieta, pero ahí hay un pastelito que yo sé que el nutriólogo me dijo que ni lo toque, pero no me ve nadie, lo agarro y le doy una mordida. Ese fue mi albedrío, mi antojo, ¿sí? La decisión del hombre finalmente, pues, y eso es lo que lo ha llevado a ser como es. Él se cree absolutamente soberano, libre y amo y señor de hacer de su vida un papalote si quiere. Y esa enseñanza se inmiscuyó, se infiltró, haciéndolo una, entre comillas, doctrina de la libre elección. Ese término, como les digo, no aparece en la Biblia, pero sí hay pasajes que sustentan eso. Dicen que la salvación es abierta, es para todos, todo el que quiera venir. Ya el hombre decide si viene o no viene. Y toman todos esos pasajes que no los vamos a leer todos por cuestiones de tiempo, pero les voy a resaltar algunos. El que todo el mundo conocemos, por eso les digo, así evangelizamos. Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y me voy al 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. ¿Cómo crees? No, Dios es puro amor. Dios no mandó al mundo a juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Imagínense que todo el mundo fuera salvo. ¿Usted cree que al final todo el mundo va a ser salvo? Entonces, ¿para qué se creó el infierno? De antemano sabemos, ¿verdad? Pero bueno, por eso les digo,
Ya les vi la confusión, ya se les ve así los buitres, los opilotes dándoles vuelta en la cabeza. Hay muchos pasajes, les voy a mandar la clase por PDF para que no se preocupen en apuntar, pero nomás les voy a resaltar algunos. Primera de Timoteo 2, 3, 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, te encuentras con un arminiano y te lee este pasaje, te convence, pero ahorita les voy a decir lo que dicen los calvinistas. Un momento. Segunda de Timoteo 2:25, por si acaso, dice, reprende tiernamente a los que se oponen, con ternura. Mira, Dios es amor. Por si acaso, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Si acaso, fíjense en qué términos. Segunda de Pedro 3:9, Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca. Dicen, no es que Dios no quiere que nadie se pierda, toda la salvación está abierta para todos, que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, eso es lo que proclama la escuela arminiana, no nos confundamos, que finalmente no tiene tanto sentido que se los aprendan como tal, olvídenlo, arranquen la hoja si quieren. Nada más se los estoy dando como contexto. Vamos a concentrarnos a lo que la Biblia enseña, ¿sí? Algunos se declaran en contra de esta, algunos que abrazan esta posición arminiana, critican la posición del otro lado, que ahorita la vamos a abordar, por un aspecto muy relevante. Digamos que es el que más resalta. No sé quién ha escuchado hablar de la predestinación. ¿Sí? A ver, me sirve como encuesta. Levante la mano el que ha oído hablar de la predestinación. Es la mayoría, ¿sí? No me meto a preguntarles qué opinan al respecto, porque nos metemos el problema. Los que ya la escucharon, refuercen y recuerden lo que han escuchado. Los que no han escuchado de ella, pongan atención. Según los arminianos, critican que los calvinistas prediquen la predestinación como que Dios ya escogió a los que han de ser salvos. Somos predestinados para ser salvos. Y usted escuchará a importantísimos y connotados pastores, teólogos, escritores, predicadores de la palabra, de sana doctrina, declarándose o de uno o del otro lado. Entonces, de antemano les digo, no se confundan. ¿Por qué? Porque el que va a escuchar a fulanito va a decir una cosa y el que va a escuchar al otro, no. Lea la Biblia. Eso está en las conclusiones y espero que me dé tiempo. Dios, ayúdame. Por ejemplo, Lehmann Strauss, uno de los más connotados, dicen que la predestinación no es para salvación. Dice que la predestinación es un acto soberano de Dios por el cual Él coloca una meta final y gloriosa para el creyente, que es la adopción, la semejanza a Cristo y la sabiduría, como vamos a ver en los pasajes. Pero, hermanos, llega otro que dice algo contrario y ahorita vamos a ver las dos posiciones. Entonces, hermanos, nada más como contexto les quiero decir, Jacobo Arminio, ya les dije, 1560, 1609, todo el tiempo anterior, los 1500 años antes a que Jacobo Arminio dijera esto, la iglesia creía lo otro, así como lo oye. Nadie había sacado este argumento hasta que Jacobo Arminio empezó a predicar así. Entonces, si por todos los siglos anteriores Dios era el que se llevaba la gloria, claro, Lutero tuvo que refutarle a la iglesia católica que también la iglesia intervenía y que el papa intervenía, eso quedó claro. Pero ahora entre los mismos reformadores se abrió otra brecha. Unos decían que para Dios toda la gloria y el hombre no tiene nada que hacer, otros decían que el hombre sí tiene que tomar la decisión porque Dios quiere que todos sean salvos. Vamos a ver nada más de pasadita la posición calvinista. Ahora vamos con Juan Calvino, no vamos a ver toda su biografía. Él nació en 1509, murió en 1564, vivió muy poquitos años. Abrazó desde muy joven, desde los 20 y tantos años, los principios de la teología reformada de Lutero, incluso sin que le conociera personalmente. Lutero fue alemán, Arminio fue holandés y Calvino fue francés. Aunque están cerquita, lo más probable es que no se hayan conocido. En 1533, uno de sus discursos
que no lo leyó él, sino que lo leyó su amigo, el rector de la Universidad de París, Nicolas Cop, provocó un rompimiento ideológico. Ahí fue, digamos, la bomba que detonó, porque en ese discurso él acusó directamente a su propia universidad y a sus propios maestros de estar enseñando cosas equivocadas. Y él regresó a los principios de Lutero de que Dios se llevaba toda la gloria y toda la honra. Básicamente Calvino, ya después de muchos años se acomodaron sus enseñanzas, sostenía, y es lo que hasta ahorita se sigue enseñando por medio de la posición calvinista, que la salvación no depende del hombre, pero ni siquiera en algo, en absoluto, para nada, sino enteramente de Dios, quien en su soberanía y por pura gracia otorga al hombre el don del arrepentimiento y la fe, haciéndolo nacer de nuevo sin ninguna intervención de su parte. ¿Qué les parece? Igualmente radical, ¿verdad? O sea, se van a los extremos. El arminianismo al lado completamente de que todo el mundo puede ser salvo, vénganse, pero tú te tienes que decidir, va a llegar el momento en que tú decidas. Y el otro radicalismo, no, el hombre que no haga nada más que ni hable del evangelio, Dios es el que determina quién se va a salvar y quién no. ¿Ven lo peligroso de los radicalismos? ¿De los extremismos? ¿Ven lo importante de venir a la Biblia? ¿Y en qué se apoyan ellos? Bueno, en lo que conocen como la doctrina de la predestinación. Mucho ojo, hermanos, no se confundan. Predestinación, a diferencia del libre albedrío que no está en la Biblia, predestinación sí está, y no una, ni dos, ni tres, 5 veces. Está en estas 5 citas que no vamos a leer, nada más se las voy a mencionar. Efesios 1, 4. No es cierto, desde acá. Romanos 8, 29 y 30, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No dice que los predestinó a ser salvos, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Efesios 1, 4 y 6. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Específicamente Efesios 1, 4 y 6, es el único de los 5 pasajes donde aparece la palabra predestinación que más se acerca, y ni siquiera enfática y categóricamente, que más se acerca a que pueda dejar entrever que la predestinación sí es para ser salvos, pero no como única acción, sino como un proceso. Si usted se fija, dice, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Queda claro. Nos predestinó para una adopción. ¿Cómo nos adopta Cristo como sus hijos? Viniendo a la salvación por medio de Cristo. Pero sigue diciendo, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, no es el único proceso para el cual nos predestinó. Hay un proceso de ser hechos semejantes a Cristo. Los otros ya se alejan un poquito más. Efesios 1:11 dice que fuimos predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí viene, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Por eso a Dios sea la gloria. ¿Sí? Esa es la predestinación de la que habla. 1 Corintios 2:7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Qué nos predestinó? Sabiduría, no salvación. Y ya Hechos 4:27 se aleja mucho, porque dice que Dios hizo, incluso en la muerte de Jesús, incluso usando a Poncio Pilatos, lo que Dios quiso hacer para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado. Ahí no estamos hablando del hombre, estamos hablando de los planes de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, de las 5 citas que dice predestinación, en primer lugar, una se descarta porque es otro verbo. De las 4 que restan, nada más una deja entrever, y de manera como un proceso, que la predestinación fue para salvación, pero no es lo único. Nos quedan 3 muy endebles como para sustentar una doctrina. ¿Sí me explico? Como palabra literal, pero todas las demás implícitamente sí hablan de una elección de Dios. Es lo que les digo, esto lo pinta bien. Pero así rápidamente,
Sin mencionar el término, les voy a mencionar así nada más las citas en las que más queda de manifiesto que esta predestinación puede ser correcta. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Ahí sí está hablando de la salvación. No dice la palabra predestinación, pero sí habla de la salvación. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Romanos 11, versículo 5. De la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿De qué habla ese remanente? De personas salvas. Versículo 7. Los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Este es uno de los favoritos de los calvinistas, porque eso es lo que ellos dicen. A unos los escogió para salvación y a otros los escogió para perdición. Colosenses 3:12. Entonces ustedes, le dice Pablo a la iglesia, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de tierna compasión. Pues nada más nos habla de que fueron escogidos. Me voy a brincar los demás. Segunda de Tesalonicenses 2. Porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Ahí sí está salvación. No está la palabra predestinación, pero sí está la elección soberana de Dios para salvación. Tito 1:1, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y luego las palabras de Jesús, que es lo que más me golpeó y lo que más me hizo estar de rodillas al Señor pidiéndole su dirección. Juan 6. En muchas ocasiones Jesús habla de que Dios le dio a sus escogidos y a los demás no. Fíjense, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pero, dice más adelante, esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que él me ha dado, yo no pierda nada. No de todo el mundo. De los que él me ha dado, yo no pierda a nadie. Juan 17, ese capítulo está hermoso porque él ora por sus hijos, él ora por su pueblo, no ora por el mundo. Si usted lee todo el capítulo 17 de Juan, habla nada más por sus hijos, los presentes, sus discípulos, pero luego ora por mí y por usted, los que han de creer por el testimonio de estos. Fíjense bien. Versículo 2. Por cuanto tú le diste autoridad, está hablando de sí mismo, sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le has dado, que Dios le dio al Hijo. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Del mundo agarraste unos y me los diste. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Más adelante dice, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. ¿Se fijan? ¿Por qué se peleaban unos y otros? Unos dicen, todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. Dice, no, del mundo agarró a unos. ¿Ven cómo no es tan sencillo de dirimir? ¿Y por qué han tardado 1500 años? A grandes rasgos, para ya no hacerlo más largo. Ahí está un cuadro donde están plasmados los dos posicionamientos. Lo que dice el arminianismo, que hay un libre albedrío, mientras que el calvinismo dice, no, el hombre está depravado desde el principio, su voluntad está esclavizada al pecado. El arminianismo dice que hay una elección condicional, que Dios predestina a los que decidirán elegirlo en un futuro, mientras que el calvinismo dice que la elección incondicional, que Dios elige al hombre por su inhabilidad de buscarlo. Expiación ilimitada contra expiación limitada. La gracia de Dios puede ser resistida, algunos no van a creer. El calvinismo dice que la gracia es irresistible, los que él escogió no se perderá ninguno. Es posible perder la salvación, dice el arminianismo, mientras que el calvinismo dice que la perseverancia de los santos hace imposible que la salvación se pierda. A grandes rasgos, a ver si nos sirve este ejemplo. Según la posición arminiana, la salvación es un puente ancho, anchote donde caben todos, todo el mundo. Y ahí van, todo el mundo. Pero hay un cierto momento en que el puente se acaba. Ahí tienes que echarte un clavado y hacer tu parte, que es creer, que es venir, abrir tu corazón y recorrer el último trecho del camino. Mientras que el calvinismo dice, no, el puente es estrecho, no caben todos, caben unos cuantos, pero el puente es de lado a lado. Cristo garantizó que todos los que lo crucen llegarán a él. ¿Qué hacemos? Por cuestiones políticas, históricas, geográficas y por supuesto por la voluntad de Dios, a América llegó
el evangelio, por supuesto, llegó primero el catolicismo. Ustedes saben la historia de la conquista. Llegaron vendiendo los espejitos y quitando a Tlaloc y quitando a Quetzalcóatl y poniendo a la Virgen. Todavía no era la de Guadalupe, pero sí a María y a los santos. Pero despuesito que ellos llegó el evangelio. Lo malo es que llegó primero el catolicismo. Pero nos llegaron diferentes evangelios. El que llegó a América Latina, obvio, no a México, ojo, no a México. El evangelio llegó a América Latina por otros vías, allá por Cuba, República Dominicana. A México llegó por Estados Unidos. Primero los colonizadores ingleses que llegaron a las 13 colonias fueron los que trajeron la posición calvinista, mientras que a América Latina llegó la posición arminiana. Claro, después se conjuntaron y sigue habiendo disputas hasta la fecha. Aquí a la laguna y al resto del país llegó, fíjense que fuimos bendecidos por ese lado. De Texas, de Brownsville, Texas, llegó el primer misionero cristiano a Tamaulipas, a Matamoros, Tamaulipas, el hermano Santiago Hickey. De ahí se vino a Monterrey, y de Monterrey el tercer punto, adivinen, Comarca Lagunera. Tercer punto de México donde llegó el evangelio como lo conocemos hoy. Y no a Torreón, llegó, las primeras congregaciones se dieron en Gómez y luego ya se vinieron a Torreón. Entonces, sigue habiendo controversia, pero a lo que quiero llegar, y con esto vamos a tratar de cerrar. Si me robo 5 minutos, no hay problema. El compromiso, ¿cuál es el principal argumento y cuál es el principal conflicto? ¿Qué decimos? Pues si Dios nos predestinó, pues ya para qué predicamos. El compromiso de la iglesia por predicar el evangelio. Retomando ese argumento en defensa del posicionamiento doctrinal, pero también es una crítica a la posición calvinista de que si Dios ya nos eligió, ¿para qué predicamos? Hermanos, tenemos que venir a la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense bien. Al explorar la Escritura vemos que esta misma crítica se le hizo a Pablo. Romanos 9, siglos atrás. ¿Lo tenemos por ahí? Ya lo han leído, supongo, pero lo vamos a ver de manera muy general. ¿Qué diremos entonces? Pablo está contestando, está refutando un argumento que le llegó, no sabemos si en persona o por carta o nada más escuchó que alguien decía eso. Y Pablo va a entablar una discusión. Dices que es injusto Dios. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera, es lo primero que dice Pablo. Con un rotundo no, de ninguna manera. ¿Y por qué? Y fíjense cómo luego cambia el énfasis. El hombre está hablando de justo o injusto. En primer lugar, eso es muy arrogante, que nosotros como seres humanos digamos, es que Dios es injusto. Quiere decir que tú tienes una escala superior a la de Dios. O sea, si yo le digo injusto a Dios, quiere decir que mi justicia es más perfecta que la de Él. Empezando por ahí debería cuestionarse seriamente quien dice eso. Pero bueno, Pablo ni siquiera se mete en esa nimiedad de discutirle justo o injusto. Vámonos a otro argumento. Se va al aspecto de la misericordia. En los versículos 15 al 18 se cambia el énfasis y nos manda a este dilema. Hermanos, si de veras quisiéramos justicia, no sabemos lo que estamos diciendo. Dios nos mandaría a todos al infierno. Por eso es mejor abrazar su misericordia. No es solamente que el hombre es pecador de naturaleza, sino que el hombre prefiere seguir pecando. O sea, se regodea, se revuelca en el pecado. Entonces, es imposible que pidamos justicia. ¿Sí? Porque los que dicen eso dicen, es que es injusto que Dios nada más salve a unos y a otros no los salve. Antes de seguir con Romanos, quiero que vean Hechos 13, 44 al 48. No lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo. Ahí en ese pasaje dice que Pablo y Bernabé predicaron al pueblo, hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, por eso es que ahora la predicamos a los gentiles. Y predicaron, dice ahí la Biblia, versículo 48, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. ¿Quiénes se regocijaban y glorificaban a Dios? Los gentiles, todos los gentiles que estaban escuchando. Pero fíjense lo que dice después, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Todos escucharon, todos alabaron, todos glorificaron, pero solamente creyeron los que estaban ordenados a la vida eterna. ¿Qué estamos diciendo aquí? De la misma masa, porque Pablo
un poquito más adelante en Romanos, dice, de esa misma masa con que hizo a los pecadores, de esa misma masa escogió a los redimidos. Entonces, ¿qué hizo con los que se perdieron? Justicia. ¿Qué hizo con los que se salvaron? Misericordia. ¿Dónde está la injusticia? Yo no la encuentro. Es lo que Pablo les dice. A pesar de que él pudo haber dicho, mira, tú que me estás refutando, es que Dios te da una gracia previniente, de manera que cuando tú estés listo, pudiera haber dicho eso. No es injusto Dios, Él te capacita para que creas. Pudo haberlo dicho ahí, pero no lo dijo así. ¿Qué termina diciendo Romanos ahí? Al contrario, ¿quién eres tú? Porque el hombre muy ufano le dice, entonces, ¿por qué nos reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? ¿Por qué Dios nos va a castigar si nadie se puede resistir a su voluntad? Le dice Pablo, ¿quién eres tú, hombre, para que le contestes a Dios? ¿Dirá acaso el barro al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O acaso el alfarero no tiene derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Así es Dios. Ese es el Dios que la Biblia predicaba y que a 1500 años antes de Calvino Pablo ya lo estaba enseñando. ¿Ven, mis hermanos, en dónde está el conflicto? Por eso, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Primeramente, reconocer nuestra inferioridad, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad para comprender, como decía el versículo que leímos al principio, oh maravilla de la obra de Dios, no somos quien, ni la entendemos y mucho menos la podemos discutir. Segundo lugar, reconocer que esa verdad tan bendita, pero a la vez tan humillante para el hombre, para su orgullo, es la que nos ha hecho salvos. A pesar de que no la entendemos y a pesar de que nos resistimos a ella, fuimos salvos. Todavía por eso, Dios podría habernos dicho, todavía te pones a discutirme, pues entonces no. En su infinita misericordia nos dejó la salvación. Por eso a Dios sea toda la gloria para la salvación. Hermanos, entonces, ¿es suficiente razón? Debería ser suficiente razón para seguir predicando el Evangelio, no quedarnos callados, porque Dios en su infinita misericordia nos incluyó. Y hay otras razones, las tengo en una lámina, las voy a leer rápidamente. Primero, porque Dios lo ordena. ¿Por qué la iglesia debe predicar haya o no haya predestinación? Porque Dios lo mandó. Dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Segunda, porque por la pura gratitud de haber recibido ese regalo por gracia y sin ningún mérito de nosotros, debería ser el motivo suficiente que por amor a mis seres queridos, por amor al prójimo, diéramos de gracia lo que de gracia recibimos. Debería ser suficiente. Tercero, porque por la justicia de Dios, que garantiza la vida eterna al que cree, también existe la misericordia de Dios. ¿Sí? Y si algo nos queda claro es que este mundo es injusto, aquí no hay justicia. Vea usted cuánta maldad se despliega cada día. Acabamos de verlo cómo ya el mundo declaradamente le ha declarado la guerra al Evangelio y a Cristo, a todos los valores cristianos. ¿Ustedes creen que no va a haber justicia y que todo el mundo va a ser justo? Dios es justo y va a imponer justicia sobre esos que no se arrepintieron y que le ofenden todos los días. ¿Sí? Hay justicia y esa es más que suficiente razón para predicar el Evangelio. Y por el privilegio inmerecido que Dios, sin necesitarnos, nos da de participar en su obra. Él no necesita que nosotros vayamos, es un privilegio que nos da, que seamos partícipes y representantes del reino de Dios en la tierra. ¿Sí o no es motivo suficiente para seguir predicando el Evangelio? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que salir al mundo y predicar, asumiendo que todos son elegidos. Si usted quiere creer en la predestinación, ok, créala, salga y predique, y todos parta del principio de que todos son predestinados. Nada más les falta oír. Porque Dios establece el medio que es el Evangelio, pero también establece que hay que ir a predicar, que dijo Pablo en Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Ve y predica. Incluso Pablo dijo en una ocasión, yo todo lo sufro por amor a los perdidos. Pablo, si tú mismo acabas de decir que Dios así elige, ¿por qué sufres? ¿Por qué te desgastas? Pues deja que crean. No, él sabía que el medio para que ellos crean es la predicación. Por eso la iglesia tiene que predicar, cada cristiano tiene que predicar el Evangelio a toda criatura. Y hermanos, como conclusión, les dije que me iba a robar 5 minutos y se los voy a cumplir. Conclusiones. ¿Ya está la lámina? No obstante, la férrea posición de ambos bandos, no se trata aquí de abrir el ring y decir, dense con todo a ver quién gana. No, hermanos, es lo peor que podemos hacer. No es la actitud, como les dije desde el principio que leímos 1 de Pedro, con mansedumbre.
con respeto, con buena conciencia. Esa debe ser la actitud al dirimir este tipo de asuntos, siempre a la luz de la palabra de Dios. Su interpretación no ha sido todavía lo suficientemente clara en 15 siglos como para que la iglesia tome una postura. Usted encontrará cristianos de un lado, mientras haya cristianos del otro. Incluso en la misma iglesia habrá quien piense una cosa y quien piense la otra. Hermanos, ¿saben qué? Eso no es problema. En primer lugar, porque esta doctrina no es fundamental para la salvación. No es algo que dirima, no, tú no eres salvo porque creíste esto. No, no, no. Al ladrón de la cruz no llegaron y le preguntaron, ¿eres calvinista o arminiano? Yo no sé, a mí me dijo Jesús que viniera y que me presentara. Allá pregúntale a él, ¿qué soy? Si tú creíste en Cristo Jesús, eso es suficiente. Por fe, en perdón tus pecados. Entonces, no es una doctrina que nos separe, que nos prive de la vida eterna, no. Es nada más una diferencia de opinión. Como hay, por ejemplo, en las cosas del futuro, de la escatología, del milenio, de la segunda venida, del rapto. Hay diferencias de opiniones. Hay quien piensa una cosa y quien piensa otra. Pero eso no nos priva de la salvación. Esta es una de esas posiciones que no afectan nuestra salvación. Primer lugar. Segundo lugar, ¿se acuerdan ustedes cuántos unos a otros hay en la Biblia? Como 30 y tantos. Bueno, es la esencia de la vida de la iglesia, que nos soportemos y que nos compartamos unos a otros, incluso en medio de estas diferencias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué pasó con las viudas y con ese problema de las mesas? ¿Siguieron siendo iglesia? No dice la Biblia que se dividieran, se resolvió el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir a la palabra. Si me valen el argumento, ese es un mecanismo que Dios usa para que nunca nos alejemos de la palabra de Dios, que siempre estemos buscando su sabiduría y su dirección. Ninguna de las dos posturas que se abracen, mi hermano, debe llevarnos a la soberbia de mirar al otro con desprecio. Uy, andas mal, mi hermano. No, hombre, Dios te perdone. ¿Qué es eso? Por favor, que no prive de nosotros nunca para nada esa actitud. Con respeto, con sabiduría y sobre todo con la actitud humilde. ¿Qué dice la Biblia? Dios da gracia a los humildes. Sí, hermano, tú tienes razón. Déjame estudiar más. Te prometo que esta semana me voy a poner a estudiar. Y si la semana que entra te doy la razón, gloria a Dios porque te lo reveló a ti. Sea humilde, no sea soberbio. ¿Sí? Últimas. Qué difícil es esto, hermanos, porque si otros fuéramos, diríamos, no, es que la iglesia, así en una actitud farisaica, tiene que fijar su postura, tiene que sentar las bases. Hoy tenemos que salir de aquí con esta consigna. Y fírmele aquí, hermano, donde usted cree esto. No es la actitud. No somos soberbios ni mucho menos. Impere en nosotros el amor fraternal, esa es nuestra conclusión. Que nos mueva a soportarnos unos a otros por encima de cualquier diferencia, sea o no sea doctrinal. Pero procurando en todo momento volver a la Biblia, nuestra única regla de fe y práctica. Segunda conclusión, entendamos y aceptemos con humildad lo que está bíblicamente claro. Dice un pasaje en Deuteronomio que las cosas ocultas Dios se las reserva para Él. Lo que Él quiere revelarnos, eso entiéndelo. Ama a tu prójimo, cree en Cristo Jesús, vive una vida de acuerdo a su llamado. En eso no hay polémica, aprovéchalo. En lo que no hay polémica, vívelo. En lo que hay polémica, estudia. Reconoce al otro como superior a ti y el Señor te dará la respuesta. La conclusión la vamos a dejar al final, pero vamos a la tercera. Ese principio de a Dios sea la gloria, hermanos, como les dije, que sea nuestro principio de vida, que todo lo que hagamos, digamos, pensemos y hablemos, sea para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y finalmente, aceptando, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, que el hombre tenga alguna participación en su salvación, ok, te lo valgo. Pero ¿cuál es esa participación? Creer. Es lo único que el hombre tiene que hacer. Lo único que el hombre pone en la ecuación de la salvación es su pecado. Y Cristo lo quita. Entonces, ¿qué puso? Nada. ¿Qué tiene que hacer? Creer. ¿Por qué? Porque la fe es la única acción del hombre que no es una obra. Así de fácil. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Y qué le fue contado? Como justicia. ¿De veras quieres tener participación en tu salvación? Pues ¿qué? Ahí está. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque eso no es hacer nada. Simplemente tener fe. Entonces, hermanos,
Gracias a Dios terminamos con esta serie. La conclusión final se las da Cristo Jesús. Lo tenemos en pantalla, mi hija, Juan 6, 35 al 40. Véanlo, hermanos, ahí está. En rojo está lo que los arminianos argumentarían a su favor. En verde está lo que los calvinistas argumentarían en su favor. En negro y subrayado está donde convergen los dos. Fíjense, lo voy a voltear así. Porque este no lo puse, apenas ahorita en la mañana lo incluí. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Dicen los arminianos, el que a mí viene no tendrá hambre, vengan, todos están invitados. Pero el que cree, ahí convergen los dos. En mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Ese es el problema, que no creen. Seas de acá o seas de allá, tu problema principal no es qué piensas, es porque no crees. Pero dicen los calvinistas, todo el que el Padre me da vendrá a mí, nada más los que el Padre le dio. Está bien, te lo valgo. Pero, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál? Que de todo el que Él me dio, no pierda nada. Muy bien, sino que le resucite en el día final. Pero aquí convergen otra vez. Sea que pienses que todos son perdonables, o sea que pienses que solamente algunos, el punto de convergencia es este, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Seas del que seas, cree. ¿Sí? Independientemente de lo que tú pienses, y como les dijimos, respetemos la postura de ambas corrientes. Aquí termina la serie de las 5 solas. La próxima semana continuamos. Ahora sí, desempolven su libro, los que lo compraron. Vamos a retomar el estudio, creo que se llama La obra de Dios en su iglesia. Luego les mando la página. Y gracias a Dios por este panorama que nos abrió. Nunca lo veremos de manera completa, pero gracias a Dios que nos dio un poquito más de luz y de sabiduría al respecto. Dios les bendiga y les invitamos la próxima semana.